Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y le he puesto por título: todos nos vamos a morir. Diga después de mí: todos nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir. ¿Está consciente de eso? Vean lo que dice la Escritura, Hebreos capítulo 9, verso 27. Y permítame darle lectura. Dice la palabra del Señor: así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Muchos ya están pensando: ay, va a hablar del juicio de los muertos. No, quiero quedarme con la parte inicial del verso. Y dice la Escritura: así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez. Todos nos vamos a morir. Y a veces, amados hermanos, pareciera que no estamos conscientes de ello. De acuerdo a lo que acabamos de leer en la Escritura, tenemos una sola oportunidad. De acuerdo a este pasaje, no hay reencarnación, no existe. Esta es tu única experiencia que Dios te va a conceder al estar en este mundo. La pregunta obligada es: si sabemos que todos nos vamos a morir, la pregunta obligada es: ¿ya aprendiste a vivir? ¿Ya aprendiste a vivir? Porque muchos de nosotros estamos conscientes de que nos vamos a morir, pero ni siquiera estamos disfrutando de la vida. Yo no me imagino a Dios sentado en su trono y hablando con la deidad y decir: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que sea infeliz todos sus días. Yo pienso que cuando Dios determinó crear al hombre, lo determinó crear para que fuera feliz. ¿Cómo se imagina usted que Jesús vivió su experiencia humana? Yo me lo imagino al hombre más feliz del mundo. Disfrutaba cada día de todo lo que podía experimentar. Y sabe, lamentablemente muchos de nosotros estamos en Cristo, eso no lo dudo. Tenemos al Espíritu del Señor, tampoco lo dudo. Pero no hemos aprendido a vivir. En la parábola de los talentos, la Escritura nos enseña que el dueño o el hacendado llamó a sus siervos y les dio a cada uno talentos según su capacidad. Y dice la Escritura que pasado el tiempo volvió y les pidió cuentas respecto de qué habían hecho con aquello que se había depositado en sus manos. Y eso no solamente, amados hermanos, está dirigido al ministerio. ¿Qué has hecho con tu ministerio? No solo está enfocado en tu familia. ¿Qué has hecho con tu familia? No solo está enfocado en tus finanzas. ¿Qué has hecho con tus finanzas? Principalmente tiene que ver con qué has hecho de tu vida. ¿Cómo se imaginan que va a ser ese día cuando estemos delante del trono de Dios y Él nos pregunte: ¿cómo fue tu experiencia de vida? ¿Qué responderás cuando le digas a Dios: pues fue difícil, muy dura, experimenté muchas situaciones adversas? Y comiences a darle una enorme lista que justifiquen el por qué no sonreías, el por qué no estabas alegre, el por qué no tenías una actitud de gratitud. Es una sola oportunidad la que tenemos. Hoy vivimos en una generación en la que para muchas personas les resulta difícil experimentar con la felicidad. ¿Lo puede creer? ¿Es así? Hay una enorme cantidad de personas que no pueden experimentar con la felicidad. Y a veces hasta pareciera que les resulta imposible el gozar de la vida.
Y déjeme decirle algo, a lo largo de mi caminar con Cristo he visto algunos sectores de la cristiandad que consideran que el sufrimiento es la única manera en la cual tú y yo podemos ser perfeccionados y llegar a ser agradables a Dios. No se permiten disfrutar de la vida, no se permiten disfrutar de las situaciones que enfrentan, por difíciles que sean, porque para ellos es piadoso sufrir. Y todo tiene que ver con la forma en la cual estamos pensando, amados hermanos. Hay una enorme cantidad de pastores que cuando son llamados al ministerio ya se están viendo en el altar del sacrificio. Es que la vida del ministerio es dolorosa. Bueno, yo le podría contar N cantidad de historias, pero jamás dejaré de decir que para mí la vida de servicio a Dios es un privilegio. Y es algo que disfruto, y es algo en lo que me deleito, y es algo que hago con alegría. Y todo radica en mis pensamientos. Porque si yo me enfocara en la gente que traiciona, en la gente que no obedece, en la gente que hace su reverenda voluntad, yo sería la persona más amargada del mundo. Tú tienes muchas cosas por las cuales no ser feliz. Factores en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres, en tu trabajo, en la calle, en tus finanzas. Y puedes sumarle a la lista. Tienes elementos de sobra para no ser feliz. Pero tienes uno que debería de ser suficiente para que fueras feliz. Y este es Cristo. Tenemos a Cristo y ni así, amados hermanos, muchos de nosotros estamos disfrutando de la vida. La palabra de Dios nos enseña que ciertamente el sufrimiento tiene un papel en nuestro desarrollo espiritual y dentro del propósito de Dios. El sufrimiento nos perfecciona, nos transforma, nos pule. Pero muchas veces, amados hermanos, no nos hemos dado cuenta que muchos de nosotros estamos teniendo un sufrimiento infructífero, innecesario. Pablo acaba de ser azotado, ahora está en el cepo junto a Silas, los dos con sus espaldas destrozadas. Y este proceso difícil y duro lo transitan alabando a Dios. Tú te puedes acercar al apóstol Pablo y preguntarle: oye, ¿no te dolieron los azotes? Y él te diría: claro que sí. Entonces, ¿por qué cantas? Porque es la manera en la cual he decidido transitar el proceso. Tú decides si transitas por esta vida lleno de amargura, lleno de frustración, lleno de tristezas, lleno de dolor, o transitas por esta vida lleno de felicidad. Tú lo decides. Muchos de nosotros decimos: no, es que para ser feliz las circunstancias en derredor tienen que ser perfectas. Aunque tuvieras todo lo que quisieras, no lo podrías disfrutar. Porque el problema no está en el entorno, el problema surge del corazón. La insatisfacción más grande se atesora en el corazón y se cultiva todos los días. ¿Alguna vez ha conocido a alguna persona que siempre está inconforme? ¿Que nada le gusta? ¿Que si es rosa, por qué no era blanco? Y si es negro, ¿por qué no fue rojo? Ese problema no tiene que ver con las circunstancias, tiene que ver con lo que se atesora en el corazón. Y entonces, si bien el dolor, el sufrimiento, las circunstancias adversas juegan un papel muy importante en nuestro desarrollo, también es necesario que entendamos que el propósito de Dios se enfoca principalmente en que, sin importar las circunstancias que enfrentemos, disfrutemos de la vida abundante que en Cristo tenemos. Le reitero, Pablo está recién azotado,
está pasando frío y sin embargo su actitud es de gozo, es de alegría, es de gratitud. Tú lo ves a ese hombre y tú dices, yo no veo a un hombre que se sienta humillado, yo no veo a un hombre resentido, yo encuentro a un hombre feliz. ¿Por qué? Porque Dios lo tuvo por digno para ser maltratado por causa del nombre de Jesús. Y muchos de nosotros, amados hermanos, puede ser que no estemos enfrentando procesos que tengan directamente que ver con nuestra fe. Muchos de esos procesos dolorosos podríamos incluso decir que nosotros mismos nos los provocamos o los provocó un tercero. Pero la clave para transitar en esta vida no cambia. Tú decides. Tú decides si la transitas llena de decepción o la transitas llena de felicidad. No olvidemos que la Escritura dice, porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, son pensamientos de bien y no de mal. No olvidemos que la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es para nosotros buena, agradable y perfecta. Entonces, si las cosas son así, si los pensamientos y la voluntad de Dios para todos nosotros es que seamos felices y vivamos en la plenitud de Cristo, ¿por qué no nos damos la oportunidad de ser felices? ¿Por qué constantemente nos inclinamos por aquello que nos merma la felicidad? En síntesis, puedo asegurarle una cosa, y es que Dios desea que seamos felices. Dios desea que disfrutes de esta experiencia que Él te ha dado de vivir. Y ahora eso no significa que nos entreguemos al pecado, al desenfreno, al libertinaje, que nos revolquemos en la inmundicia, porque esto es lo que la gente del mundo podría entender. Pero estoy hablando a aquellos que están en Cristo y cuyo corazón sabe en lo más profundo de su ser que hay algo mejor. El problema de muchos de nosotros es que creemos que la vida es así y no se puede mejorar. Pero desde luego que tu vida y mi vida pueden ser perfeccionadas, pueden ser mejoradas, pero esto no va a acontecer si nosotros no somos renovados en la actitud de nuestra mente y no comenzamos a elegir diferente. Es importante que lo entienda. ¿Por qué? Porque Dios quiere, amados hermanos, que aprendamos a vivir. Ya la Escritura nos dijo, de manera que está establecido para los hombres el que mueran una sola vez. No hay un segundo chance. Tu tiempo para disfrutar de la vida es ahora. ¿Ya aprendiste a vivir? Necesitamos aprender a vivir, aprender a disfrutar de la vida como venga. Porque esto no depende de las circunstancias. Si tú le dejas tu felicidad a las circunstancias, te puedo asegurar algo, jamás serás feliz. Y muchas personas están esperando las circunstancias adecuadas para ser felices. Pregunta, ¿cuánto tiempo llevas estancado allí y no eres feliz? Dios quiere que aprendamos a vivir y que seamos felices en cada etapa y en cada proceso que personalmente atravesemos. Mire, considere lo siguiente. A nadie se le puede obligar a ser feliz ni a disfrutar de la vida que Dios le ha dado. Quédese con eso. Yo no lo puedo obligar a usted a que sea feliz. Yo no puedo obligarle a que a partir de este día usted sea agradecido por lo que no tiene y por lo que tiene. La gran mayoría de nosotros solo queremos medio agradecer por lo que tenemos. Pero ¿cuándo le daremos gracias a Dios por lo que no tenemos? ¿Cuándo vamos a aprender a disfrutar de la vida así como Dios la determinó para nosotros? Porque dice su palabra, mi embrión vieron sus ojos y en su libro estaban ya escritas todas aquellas cosas que habrían de ser. Dios, amados hermanos, nos ha provisto de una vida y ha establecido para nosotros un propósito.
pero nos ha dado el libre albedrío para que cada uno de nosotros pueda decidir cómo transita esta experiencia llamada vida. A nadie se le puede obligar a ser feliz ni a disfrutar de la vida que Dios le ha dado. Sin embargo, debemos entender que si tenemos a Cristo en nuestra vida, escuche bien esto, el gozo, la paz, el amor y la plenitud deberían ser parte esencial de nuestra forma de vivir. Al final, lea conmigo, la felicidad es una elección personal. Reitero y subrayo aquello con lo cual comencé el argumento. No te puedo obligar ni a ser feliz, ni a disfrutar de la vida que Dios te dio. Tú lo tienes que elegir, tú lo tienes que decidir. ¿Qué nos aconseja la Escritura? Vean lo que dice la Escritura allí en Filipenses capítulo 4, verso 4. Créame, llegará el día en el cual sepamos que nos acercamos al momento en el cual nos habremos de encontrar con Dios. Y entonces podremos ver en perspectiva cuántos momentos de nuestra vida desperdiciamos sin haberlos aprovechado al máximo. ¿Cuántos momentos de nuestra vida no los disfrutamos? ¿Cuántas veces no aprovechamos las oportunidades más simples, más sencillas de la vida? Porque no aprendimos a vivir. Y muchos de nosotros nos justificamos, es que no hay un manual de vida. Sí lo hay. Es la palabra de Dios. La Escritura dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Ahora, si la Escritura es una lámpara a mis pies, ¿qué me aconseja la Escritura? Filipenses capítulo 4, verso 4. Y dice la Escritura así: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Alégrense siempre en el Señor. Cuando me diagnostiquen una enfermedad, sí, tengo que darle gracias a Dios. Usted va a creer que yo estoy loco, pero yo pienso que no hay persona más bendecida que aquella que sabe que está a punto de morir. ¡Qué bendición! Si me diagnostican una enfermedad terminal y los médicos me dicen, tiene usted 3 meses de vida, tiene 1 mes y medio de vida, es bastante. Y qué dicha sería para poner mi casa en orden y para amistarme aún más con Dios. Yo no prefiero 1,000,000 de veces esto a que la muerte me tome por sorpresa y yo no esté preparado. ¿O qué dice usted? Pero vemos la enfermedad y el diagnóstico como un despropósito de Dios. Cuando Dios en todas las cosas que hace por nosotros, amados hermanos, muestra su amor. Aun cuando Dios nos corrige, cuando Dios nos disciplina, nos está mostrando su amor. Pero muchos de nosotros no hemos aprendido a vivir porque queremos que nuestra vida sea semejante a un algodón de azúcar. Tal vez nos toque transitar por espinos. Tal vez nos toque transitar por un terreno terrible, doloroso. Pero nuestra actitud es lo que va a determinar en qué medida nosotros estamos transitando este proceso que Dios ha puesto delante de nuestros ojos. La Biblia dice esto de Jesús: quien por el gozo puesto delante de sus ojos soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ésta significaba. ¿Cómo atravesó el proceso el Señor Jesucristo? Lamentándose, renegando, resentido por quien lo vendió y quien lo traicionó. ¿Por qué nosotros sí? Él es un claro ejemplo de cómo se debe de vivir.
Él tenía delante de él la cruz, su sentencia de muerte. Y lo soportó con la mejor actitud. No, hasta cuando las mujeres lloraban en su derredor, él les decía: no lloren por mí, yo estoy bien, lloren por ustedes y sus hijos. Y muchos de nosotros, amados hermanos, no nos hemos dado cuenta del grado de bendición que tenemos en Cristo. Por eso el consejo de Dios para nosotros es claro y dice: alégrense siempre en el Señor. Cuando no tengo dinero, me tengo que alegrar en el Señor. Cuando estoy teniendo problemas en mi familia, me tengo que alegrar en el Señor. Cuando estoy enfrentando dificultades o situaciones que yo mismo me provoqué, me tengo que alegrar en el Señor. Cuando ni siquiera soy el culpable y un tercero es el que me está haciendo el mal, me tengo que alegrar en el Señor, porque escrito está: alégrense siempre. Y luego el apóstol todavía se atreve a decir: insisto, alégrense. Aprendan a disfrutar de la vida, porque es una sola vez y no habrá un segundo chance. Es una sola vez, y yo no me imagino cómo recibirían en el cielo a alguien que diga: ahí está la vida que me diste, nunca la disfruté, la enterré, porque todas las circunstancias eran malas, porque no me dabas todo lo que yo te pedía. Allí está la vida que me diste. En contraste con aquellos que puedan llegar y decir: Señor, me diste una vida difícil. Fui abandonado desde que era niño, fui traicionado cuando era adulto, enfrenté muchas situaciones difíciles y carentes, pero mira, Dios, tú me diste una vida y te entrego una vida llena de felicidad. Desde que encontré a Cristo, me transformó la vida para siempre. ¿Cuál de los dos podría tener el rostro en alto delante de Jesús? El que aprendió a vivir. Por esta razón es que debes de tener muy en claro: a nadie se le puede obligar a ser feliz ni a disfrutar de la vida que Dios le ha dado. Tu vida no es perfecta, alégrate en el Señor. Insisto, alégrate en Él. ¿Por qué? Porque al final la felicidad es una elección personal. En Juan 10:10 la escritura dice que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. ¿Sí o no? Y después el Señor Jesucristo dice: pero yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. En este pasaje la palabra de Dios nos muestra que Dios desea que seamos felices. El adversario quiere verte infeliz, quiere verte frustrado, quiere verte con una vida infructífera, quiere verte cansado, quiere verte desanimado, quiere destruirte. Pero Cristo quiere que seas feliz. Yo vine para que tengas una vida feliz, una vida abundante, una vida plena. Les preguntaba hace unas semanas: ¿cuánto resentimiento, cuánta tristeza tendrá cabida en el cielo? Necesitamos, amados hermanos, reflexionar cómo estamos viviendo nuestra vida. Esto puede a ti sonarte poco espiritual, porque posiblemente para ti lo único espiritual tenga que ver con la formación del carácter de Cristo, y si apuntamos al carácter de Cristo es el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Lo conoces? Felicidad y plenitud. Pero déjame decirte que Dios no va a manifestarse en una vida de un hombre o una mujer que no esté disfrutando lo que hace. ¿Cómo se imaginan ustedes que los encargados de la música en el tabernáculo entraban para adorar al Señor? ¿Molestos? ¿Hartos? ¿Sin ganas?
o estaban expectantes de poder ministrar al Señor. Lo hacían con alegría. Dios quiere, amados hermanos, que retengamos lo que Él nos ha dado por derecho al ser hijos suyos. Y parte de eso que te ha dado por derecho es la paz, el gozo, el deleite, la alegría. Satanás te lo quiere arrebatar. Pero necesitamos entender que Dios no le ha dado ese poder. Somos nosotros quienes, al no valorar lo que Dios nos ha dado, lo soltamos ante los dardos del enemigo que calientan nuestra cabeza diciéndonos, en lugar de tener una actitud de gratitud por esto que no tienes, mejor quéjate. En lugar de tener una actitud de gozo por esto que sí has alcanzado, aunque no es todo lo que deseas, siéntete frustrado. Y muchos de nosotros escuchamos al diablo y caemos en la seducción, porque Satanás no te puede arrebatar lo que Dios te ha dado. Por eso te tiene que seducir para que tú se lo entregues. Él es el tentador, es el seductor. Entonces viene y con sus dardos de fuego comienza a calentarte la cabeza, a llenarte de ideas para que tú dejes de ver lo que tienes y pongas tu atención en lo que no tienes, y al poner tu atención en lo que no tienes, pierdas lo que tienes. Es el mismo principio que aconteció con Adán y Eva en el huerto. ¿Con que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del huerto? La pregunta era malintencionada, porque sabía que Eva iba a recorrer todos los árboles del huerto hasta llegar al árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces cuando llegara allí, se iba a dar cuenta que había algo que a ella le faltaba. De todos los árboles del huerto puedo comer, menos de ese. Ese no lo tengo. Y entonces ella comenzó a sentirse incompleta y con necesidad, dado de aquello en lo cual había puesto su atención. Y esa es la forma en la cual Satanás nos seduce. Y por esta razón es que mi oración por todos ustedes y por mí es para que constantemente mantengamos nuestros ojos abiertos, para que podamos subir en nuestro nivel de conciencia personal y estemos alerta. Muchos de nosotros, amados hermanos, no nos damos cuenta cuando estamos comprometiendo con nuestras decisiones nuestra felicidad. No nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos un nivel de conciencia muy pequeño. Y deberíamos de estar conscientes de aquello que estamos decidiendo, aquello que estamos pensando, aquello que estamos sintiendo, y gobernar sobre de ello. Cuando tú no entiendes esto, Satanás viene fácilmente, te marea y te quita aquello que Dios te había dado. Yo necesito que tú entiendas que Dios te ha dado el derecho de ser feliz. Di después de mí: Dios me ha dado el derecho de ser feliz. Ahora, no te dio la obligación, te dio el derecho de ser feliz. Esto significa que tienes toda la oportunidad para hacerlo, pero tienes que elegirlo. ¿Comprende? Tú no vas a ser feliz por casualidad. Nadie en esta vida es feliz por casualidad. Podemos decir: ay, es que yo sí soy muy feliz. Y si lo eres, sinceramente, gloria a Dios, me da muchísimo gusto. Ya aprendiste a vivir. Pero hay un alto porcentaje de cristianos con el Espíritu Santo en sus vidas, con bases doctrinales en sus corazones y en sus mentes, que no son felices. ¿Por qué? Porque Satanás viene y les roba. De muchas maneras, y ahorita vamos a aprender algunas.
A lo que quiero llegar es que tú y yo, para ser felices, tenemos que tomar decisiones. Y tenemos que aprender a caminar en fe en medio de ese valle de sombra y de muerte, sabiendo que el Señor está con nosotros. Tenemos que atravesar con alegría ese valle de las lágrimas, sabiendo que Dios es fiel y que si Él nos permite transitar por ese leve momento de tribulación, también entender que esto producirá en nosotros un mayor peso de gloria. Y en lugar de enfocarnos en la tribulación que es temporal, nos enfoquemos en la gloria que vendrá sobre nuestra vida y que permanecerá para siempre. Cada uno de nosotros tiene que aprender a elegir la lente a través de la cual va a ver su vida. Y eso va a ser bien evidente, amados hermanos, en lo que nosotros proyectamos. No solo al mundo, no solo a la iglesia, lo que proyectamos frente al espejo, cuando nadie más nos ve. Y por esta razón es que tú y yo tenemos que aprender a elegir. Hay muchas formas sutiles en las cuales Satanás nos roba la felicidad. Y quiero mencionarte algunas que considero que son muy importantes. Mire, formas en las que perdemos felicidad. Le mencioné 13 y hay muchas más, pero vamos analizándolas, ¿le parece? La primera de ellas, el pecado. Todos sabemos que el pecado, mientras más lo acumulamos, más vacíos nos deja. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el pecado nos desconecta de Dios, nos separa de Dios. Y entonces, lo que el mundo tiene por felicidad, lo que el mundo tiene por plenitud, lo que el mundo tiene por satisfacción, delante de Dios no tiene valor alguno. Porque eso que tienen por felicidad es efímero, puesto que al final de cuentas no les da la plenitud que sus corazones necesitan. El pecado te vende la idea de que te va a hacer feliz, de que te va a dar satisfacción, pero la realidad es que te va dejando vacío en el corazón, ¿ok? La segunda cosa que permitimos generalmente que nos robe la felicidad es la preocupación. ¿Cuántos de nosotros pasamos tiempo preocupándonos justificadamente desde nuestro punto de vista, porque para nosotros preocuparnos es darle importancia? Es que si no te preocupas es que no le estás dando importancia. No, sí tiene importancia, pero no puedo comprometer mi paz, mi estabilidad, mi alegría, mi gozo por algo que no está en mis manos resolver. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, le permitimos al diablo que sature nuestra mente de pensamientos que nos llevan a estar preocupándonos por aquello que no controlamos? La preocupación jamás le ha ayudado a nadie a alcanzar la felicidad. Al contrario, te aleja de ella, te arrastra lejos de ella. Porque la preocupación en sí misma pareciera de pronto que nos grita que no estamos seguros de que Dios lo haga bien. ¿No dice acaso la Escritura, por nada estén preocupados? Antes bien, presenten lo que a ustedes les preocupa y a lo cual le dan importancia delante de Dios en oración y denle gracias. Pero ¿cuántas veces en lugar de hacerlo, le permitimos a Satanás que nos llene nuestra mente y nuestro corazón de dudas, de pensamientos equivocados y comenzamos a dejarnos arrastrar por la preocupación? La preocupación merma la felicidad, más de lo que te imaginas. Horas, días o semanas que vivas preocupándote por aquello que tú no puedes controlar, son horas, días o semanas que no le das la oportunidad al gozo del Espíritu Santo manifestarse en tu diario vivir.
¿Qué otra cosa nos puede robar la felicidad? 3, los celos y la envidia. Son primas hermanas estas emociones. Los celos están enfocados en la posesión, en la posición, la envidia en la posesión. Los celos están enfocados en la posición y la envidia en la posesión. ¿Qué sentía Saúl respecto de David? Celos. ¿Por qué? Porque las mujeres de Israel lo colocaron en una posición en la cual él no estaba. Saúl mató a 1000, pero David a 10,000. Saúl no sentía envidia de David, porque el problema no estaba en lo que David tenía. El problema estaba en la posición en la cual estaba David. Y muchos de nosotros, amados hermanos, si tendemos a darle lugar a los celos, nos van a robar momentos de felicidad. Si le damos lugar a la envidia, nos van a robar experiencias que podríamos disfrutar. Le cuento rápidamente una fábula. Iban un envidioso y un avaricioso en el desierto. Y de repente uno de ellos tropieza con una lámpara y sale un genio. Y dice: lo que pide el primero de ustedes que elija pedir, al segundo se lo voy a multiplicar al doble. El envidioso y el avaricioso están allí, frente a la oportunidad de su vida. El avaricioso dice: yo no voy a pedir primero, porque si yo pido primero, a él le van a dar el doble. Y no, pues yo soy avaricioso, yo quiero tener más. Y el envidioso decía: no, yo no puedo pedir primero, porque yo no quiero que él tenga más que yo. Pasaron horas y el genio de la lámpara se hartó y dice: bueno, ¿van a decidir sí o no? Y el avaricioso decía: ojalá y pida $1,000,000 y a mí me den 2. Finalmente el avaricioso comienza a presionar al envidioso: vamos, pide tú, pide tú, pide tú. Y finalmente el envidioso dice: quiero que me saques un ojo. Y al avaricioso le sacó los 2. ¿Qué nos enseña esto? Que hay gente envidiosa que va a ser capaz de querer perderlo todo para que tú no lo tengas. ¿Y cuántas veces nosotros estamos sintiendo envidia por cosas que no deberían de afectar nuestra vida? Si esa persona tiene cosas, tiene posesiones, tiene carisma, tiene gracia, no deberíamos de sentir ni envidia ni celos. Deberíamos de contentarnos con lo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces, amados hermanos, esto nos está deteniendo de ser felices. Ay, es que ¿por qué prefiere a fulano? ¿Por qué prefiere a mengano? ¿Por qué tal persona tiene? ¿Por qué tal persona ha alcanzado? No demos oportunidad ni a los celos ni a la envidia en robarnos nuestra felicidad. 4, las decepciones. Todos en algún momento nos hemos decepcionado. Una gran o menor o pequeña decepción. Pero eso entristece el corazón y nos afecta de diferentes maneras. Todo lo que te estoy mencionando es opuesto a la felicidad. ¿Qué quiere Dios que seas? Feliz. Y es una elección. Entonces tú puedes elegir el pecado o elegir la santidad, elegir preocuparte o elegir confiar, elegir los celos y la envidia o elegir el celebrar aquello que tú tienes, aquello que tú has alcanzado, aquello lo cual te has favorecido. Tú eliges decepcionarte o no colocar en el pedestal a ninguna persona. En la medida en la cual nos decepcionamos, amados hermanos, nuestra alma se corrompe y dejamos de ser felices.
¿Por qué? Porque alguien nos decepcionó. Hay personas que están tan decepcionadas con el gobierno actual que no tienen paz en su alma. ¿Cuánto de lo que invierten para criticar a un gobierno que no va a entrar a su perfil para ver lo que escribieron y todavía considerarlo como para hacer cambios? Invierten tiempo y saña en escribir algo que solo manifiesta lo que hay en su corazón. No te decepciones. Y si te decepcionan, recuerda que tú eres el único responsable de dicha decepción. ¿Por qué? Porque posiblemente idealizaste a alguien que te daba señales de que no merecía estar en la posición en la cual le diste. A veces no queremos ver las señales, pero deberíamos, si no queremos decepcionarnos. 5. Ofendernos. Esta es la trampa favorita de Satanás, la ofensa. Nos ofendemos si la gente no nos trata según nosotros esperamos. Y allí tenemos a los discípulos. Cuando van a Samaria y los samaritanos dicen, no tenemos un lugar para Jesús. ¿Cómo? Señor, si quieres los destruimos. Y Jesús le responde, ¿por qué se ofenden? Sabes, muchas de las ofensas surgen de creer que no se nos está tratando como merecemos. Y dice la palabra de Dios que ninguno de nosotros debería de tener un concepto de sí más alto que el que debería de tener. Y que al contrario, deberíamos de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Por qué nos ofendemos? Porque creemos muchas veces que la gente está siendo injusta con nosotros, desconsiderada. Es que no nos saben valorar. Tal vez en todo eso tú tengas los elementos para justificar tu pensamiento y tu emoción. Pero pregunto, ¿vale la pena cambiar tu alegría por un pan duro? Porque eso es la ofensa. Un pan duro. ¿Vale la pena? ¿Sabes qué? Yo voy a proteger mi felicidad, yo voy a proteger mi paz y yo no me voy a ofender. Para pelear dicen que hacen falta 2, ¿no? Entonces, ¿nos vamos a ofender? No lo permitamos. El diablo empieza a lanzarte sus dardos de fuego a tu mente y te dice, ¿por qué te dejas? ¿Por qué lo permites? Y nosotros comenzamos a ofendernos. Y comenzamos a levantar murallas. Y comenzamos a ver las cosas de manera personal. Déjeme decirle algo. Yo aquí en la iglesia trato muchos aspectos que tienen que ver con el desarrollo de nuestras actividades dentro de la iglesia. Todo lo que yo hable dentro de la iglesia, no te lo tomes personal, es institucional. Y si tú confundes lo institucional con lo personal, te vas a amargar y vas a comenzar a ver las cosas personales. Y me voy a volver tu enemigo, aunque yo no tenga nada contra ti. ¿Por qué? Porque lo subiste de nivel. Entonces, no nos ofendamos. ¿Se imaginan ustedes al apóstol Pedro ofendido porque el Señor Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás? Le llamó Satanás, le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Qué está haciendo Pedro?
A su parecer, una buena acción, porque Jesús les dice, no falta mucho para que el Hijo del Hombre entre a Jerusalén y sea tomado de gente perversa y sea maltratado, humillado y crucificado. Y Pedro se acerca bien noble y le dice, Señor, tal cosa jamás te acontezca. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque no tienes tu mirada puesta en las cosas de Dios. ¿Se imaginan ahora a Pedro ofendido? Y entonces Pedro ya lleva una semana que no le habla a Jesús, 2 semanas que no le habla, 3 semanas que ni lo saluda, 4 semanas que nada más se reúne y escucha a la distancia. Ahí están los 11 restantes junto a Jesús y Pedro a 2 metros haciendo como que, no, pues me llamo Satanás, ¿no? ¿No piensa que esto refleja mucho de nuestra madurez? No nos ofendamos. Entendamos cuál es el propósito y cuál es el porqué de cada una de las situaciones, en lugar de considerarlo como un ataque personal. ¿De qué otra manera perdemos felicidad? A través del enojo y la frustración. ¿Usted cree que después de que a Caín se le rechazó su sacrificio, él estaba muy contento? ¿Por qué cree que asesinó a Abel? Pues porque traía, decían por ahí, el saco lleno de piedritas. ¿Por qué los hermanos de José planearon matarlo y por la intervención de Rubén decidieron mejor venderlo? Porque ya traían muchas cosas en contra de su hermano. Muchos de nosotros no tenemos esa plenitud, amados hermanos, porque nos enojamos y nos frustramos como consecuencia de esa emoción. ¿Qué dice la Escritura? Enójate, pero no peques. Pero ahí no termina el pasaje. Dice la Escritura, no se ponga el sol sobre tu enojo, ni le des lugar al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo va a venir al siguiente día y va a seguir alimentando la ofensa, la molestia. Y yo puedo decirle que hay familias que han sido destruidas por causa de enojos y frustraciones sin un porqué. Tú les puedes preguntar a los 15 años del por qué se dejaron de hablar y nunca se comunicaron y nunca estuvieron juntos. Oigan, ¿y por qué se separaron? Ya ni me acuerdo, pero lo odio. ¿Por qué? Porque hay enojos. Dice la Escritura, tienes la libertad para enojarte, ok. Pero antes de que acabe el día, ajusta tu corazón. No estés esperando a que esa persona cambie, ajusta tu corazón. Porque si tú no ajustas tu corazón, tú no estás eligiendo ser feliz. ¿Comprende? ¿Qué otra cosa nos roba la felicidad? La autocrítica destructiva y las comparaciones injustas. Muchos de ustedes les va a costar trabajo aceptar esto, pero muchos de ustedes no se llevan bien con ustedes mismos. El segundo mandamiento dice, ama a tu prójimo como te amas a ti. Pobre del prójimo. ¿Cómo te criticas? ¿Cómo no sale de tu cabeza que eres esto o eres aquello o eres aquello otro, con lo cual tus padres o familiares te sentenciaron? Muchos de nosotros, amados hermanos, somos demasiado duros para tratar con nosotros mismos. Somos inflexibles. Y no nos damos cuenta que nos estamos lastimando. ¿No dice la Escritura que
cuando Dios perdona nuestros pecados, Él los toma y los sepulta en lo profundo de la mar? Como está el oriente lejos del occidente, así hizo el Señor alejar de nosotros nuestras maldades. Pero nosotros ni nos perdonamos ni olvidamos. ¿Qué tan feliz puede ser una persona que ni siquiera se disfruta a sí misma? Que se critica constantemente. Son cosas que usted sabe bien en lo íntimo. Cuando lo escuchamos pareciera, ay, ¿quién sabe de qué locura esté hablando el pastor? Eso a mí no me llega. Pero usted sabe realmente en lo íntimo qué tan bien se lleva con usted. Y eso nos resta mucha felicidad cuando nos comparamos con otros que posiblemente a nuestra edad han hecho más. Déjame decirte algo, esa persona es posible que tenga un trasfondo de vida y un proceso de vida distinto al tuyo. Yo no me frustro por compararme con Elon Musk, casi tenemos la misma edad, pero él es el hombre más rico del mundo y yo no. Pues el contexto y las circunstancias que a cada uno de nosotros se envolvió y se desarrolló son diferentes. ¿A qué voy con este ejemplo tan burdo o superfluo? A que las comparaciones no caben y jamás deberías compararte con nadie. Dios te dio un diseño único. Eres perfecto a los ojos de Dios, porque Dios no hace cosas a medias y no hace cosas de segunda. El problema es que muchos de nosotros no aquilatamos y no valoramos aquello que Dios puso en nuestra vida. ¿Qué más nos puede robar la felicidad? 9, sobrepensar. ¿Cuántos de ustedes sobrepiensan? Están perdiendo mucho tiempo de felicidad y viendo posibilidades, caminos, si es, si no es, y qué tal si pasa, y qué tal si no sucede, y qué tal si... Dicen por allí los estudiosos que cerca del 90% de todo aquello que sobrepensamos jamás va a suceder. Y otros más dicen que sufrimos más en el pensamiento que en la vida real. ¿En qué estás sobrepensando últimamente? ¿Sabes qué produce el sobrepensar? Incertidumbre, dudas, miedo. Leí algo que me pareció súper interesante y dice, ¿por qué cuando uno sabe nadar, ¿cuántos saben nadar aquí? ¿Por qué cuando uno sabe nadar flota sin moverse? ¿Y por qué cuando no sabe se hunde? Y un sabio respondió, porque el miedo pesa. Sobrepensar te va a hundir. Y estás sobrepensando en lugar de descansar en que Dios te tiene en el hueco de su mano. Y si Él dispone que las cosas salgan de otra manera, también en ello voy a darle a Él la gloria. Porque nadie conoce mejor que Él aquello que vendrá después de mañana. ¿Para qué perder el tiempo sobrepensando? ¿Para qué estar generando unos escenarios? Dese cuenta, ¿cuánto tiempo le he dedicado a eso? Muchos entran en un problema tan profundo emocional que empieza a alterar su cuerpo. Hay algunas afecciones autoinmunes que se desatan por causa del estrés.
¿Valió la pena? ¿Cambiaste tu felicidad por un pan duro? No sobrepienses. ¿Qué otra cosa nos puede robar la felicidad? La incongruencia. Recuerde que la incongruencia tiene 4 elementos que son fundamentales para poderse llamar así. Y tiene que ver con aquello que pienso, aquello que siento, aquello que hablo y aquello que hago. Si usted es una persona que constantemente dice sí cuando quiere decir no, cada vez que lo hace, eso le roba un cachito de felicidad. Y no es que te impongan, es que tú eliges. Ay, no, pero es que ¿qué van a decir de mí? Necesitamos, amados hermanos, procurarnos a nosotros mismos en cuanto a nuestra estabilidad, nuestra paz, nuestra alegría, nuestra plenitud. No permitas que la incongruencia te robe tu paz. Hay personas a las que les encanta presionar y presionar y presionar, manipular. Pero ¿sabe? Usted al final puede elegir. Y si esas personas se enojan porque usted eligió de una manera distinta, tienen 2 problemas. Ay, pastor, pero es que yo no quiero que se enojen conmigo. Es que mira, si quieres ser feliz, tienes que aprender a elegir. La vida es un continuo ejercicio de liderazgo y si quieres ser un buen líder, no puedes andar por la vida dándole gusto a todo el mundo. Hay un síndrome al que describo como el síndrome del que da bien. Y no hay un síndrome que te robe más felicidad que ese. Querer agradar a todos a costa de tu propia paz, de tu propia estabilidad. Nos lo hubieran enseñado de niños, ¿verdad? Tal vez nuestra vida sería bien diferente. Pero no importa la edad en la que lo estemos escuchando, el punto es que a partir de mañana nosotros lo podamos hacer. A partir de mañana tú puedas determinar qué es lo que te va a dar la felicidad y ir en pos de ello. Porque al final de cuentas es nuestra única oportunidad de vida. Y sin que usted lo vea con tristeza, ¿cuánto nos quedará de combustible? Todos hacia allá vamos. Y es probable que algunos nos adelantemos por alguna enfermedad, por alguna situación que no sabemos, pero que para cuando llegue el momento usted puede decir: disfruté mi vida, valió la pena la experiencia, valió la pena el haber conocido a Cristo y haber hecho de mi relación con Él el centro, para que a través de Él yo pudiera digerir todo lo que en derredor a mi vida pasó. Y entonces tener una correcta actitud. ¿Qué otra cosa nos puede robar la felicidad? El ser perfeccionistas al extremo. Ser perfeccionista y buscar la excelencia no está mal, es algo bueno, es un buen hábito. Querer alcanzar estándares más altos de calidad personal, de calidad a nivel corporativo o institucional, familiar. Eso es bueno. Cuando esto se convierte en una actitud tóxica, cuando nosotros no estamos experimentando contentamiento con lo que logramos. Usted ha escuchado muy seguramente este término porque es muy popular hoy en las redes sociales. Los haters. ¿Usted cree que los haters son felices?
Yo no me los imagino siendo felices. Los haters son personas que están detrás de un teclado y que a todo lo que tú muestres van a ejercer una crítica destructiva con la finalidad de desmotivarte. Por ejemplo, haces un video sobre educación y tú dices, los principios fundamentales de la educación a nivel básico en México son, y de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a tus estudios, tú describes cuál sería el mejor perfil. El hater te va a decir, no tienes ni idea de lo que dices, tu conocimiento es obsoleto, no sirves para eso, mejor ponte a barrer. Esa clase de cosas que van a buscar desanimarte, descontrolarte, son los haters. El punto aquí es que yo no los imagino siendo felices. Dicen por allí que alguien que está haciendo lo mismo que tú o más que tú no va a perder el tiempo en criticarte. Tal vez tienes un producto que estás vendiendo y va a haber personas que te digan, ay, tu producto todo chafa, todo horrible, ni quien te lo quiera comprar. ¿Tú sabes por qué y para quién? Tu producto y tú como persona, grábate esto. No eres para todos, ni todos son para ti. Y si no les gusta lo que ofreces, pues con la pena, ¿no? Hay muchas opciones que pueden satisfacer lo que ellos necesitan. Entonces, ser perfeccionista al extremo, y tomé el ejemplo de los haters porque ellos como que tienen un nivel de conciencia en el que creen que ya alcanzaron la iluminación. Hay ocasiones en las que mi esposa me muestra algún video y, por ejemplo, de cocina. Un chef que domina su arte, que lo hace, pero también no solamente es excelente en su técnica, sino excelente en la edición, en la iluminación, en la calidad del video. Y siempre mi pregunta es la misma, ¿y tiene haters? Y me dice, uy, sí, un montón. Le dicen que no sirve para nada, que mejor venda gorditas afuera del metro. De verdad, te vas a encontrar mucha gente que no valore lo que haces por ellos y que constantemente, con dolo, busque sentirse o colocarse por encima de ti a través de sus comentarios. Hay otros que son los menosprecia todo. Yo conocí a alguien así cuando iba en la secundaria. Si le hablabas de alguien que tenía un gran marquís, él tenía un yate. Si le hablabas de alguien que tenía un yate, él tenía un avión. Y hay personas que siempre van a menospreciar todo. ¿Por qué? Porque no son felices. No le dé oportunidad a usted a ese nivel de perfeccionismo que lo va a paralizar. Si podemos ayudar a otros, vamos a hacerlo con un espíritu afable, con humildad. Pero si no, entonces mejor guardemos silencio y apoyemos, porque el apoyo nunca sobra. ¿Amén? ¿De qué otra manera nosotros perdemos la felicidad? Con malas conexiones. Dice la Escritura que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿A quién nos estamos conectando? Va a haber personas que en cuanto te conectes a ellas y hagas clic con ellas, tu vida se va a venir abajo. Pero no nos damos cuenta porque lo matizamos de comodidad.
pero el resultado directamente va a impactar tu alma y no se va a tardar mucho en mostrarte que esa conexión no es lo que tú necesitas. Necesitamos conexiones agradables. Diga después de mí, agradables. Desafiantes. Tú necesitas conectarte a gente que te desafíe para crecer, que te inspire. No le pidas consejos para abrir un negocio a alguien que jamás ha abierto un negocio. ¿Comprende eso? Podemos conectarnos a gente que nos cae bien, pero no necesariamente es la persona que nos va a llevar al siguiente nivel. Necesitamos entonces conexiones agradables, desafiantes, leales y recíprocas. Si no hay reciprocidad, no vas a llegar a ningún lado. Y si no hay lealtad, lo que acumulas, lo acumulas para cuando ese otro te dé un macanazo en la cabeza. Entonces, muchas personas están sintiéndose infelices por sus conexiones, pero no le damos importancia. Y tiene mucha importancia. Tus conexiones influyen mucho en tu estado de ánimo. Porque en la medida en la cual profundizas en esas relaciones, comienzas a ver la vida como esa gente la ve. Y a veces, amados hermanos, se nos pega bien fácil lo malo. Y es donde tenemos nosotros que tomar decisiones. Ser feliz es una elección. 13, y lo considero peligrosísimo. Prestar oído a todo lo que la gente dice. No lo hagas. Te va a destruir. A veces nos toca ser un poco locos y actuar como David, cuando estaba a punto de ser muerto, que hasta dejó que su saliva se escurriera por su barba. ¿Por qué tomarnos a pecho todo lo que la gente dice? Un alto porcentaje de personas que hablan de ti hablan desde sus emociones equivocadas y su ignorancia, porque no te conocen. La gran mayoría de personas tienen información de ti, pero no una experiencia contigo. ¿No deberíamos de darle peso a esta clase de cosas? Y si vamos nosotros a empezar a depender de que la gente hable bien de nosotros, vamos a ser muy infelices. Tenemos nosotros entonces que comenzar a buscar, aprender a seleccionar qué escuchamos y qué no. ¿Qué comentarios para nuestra vida no son buenos, no son benéficos? Si tú sabes que hay una persona que constantemente critica tus alimentos, tus guisados, ¿para qué se lo llevas a probar? Te traje este arrocito para que lo pruebes. Ya te va a decir de entrada, está horrible, se te pegó, parece comida de perro, mira cómo está. Y tú con tu corazón todo roto, ay, me dijo que mi arroz me quedó horrible. ¿Qué sentido tendría? Estoy utilizando esos ejemplos superficiales porque hay cosas que exponemos más que un plato de arroz, y es el corazón, es el cómo te sientes. Bendecir implica bien hablar. Bien decir, expresarte correctamente de alguien. Tú no puedes dar lo que no tienes, y si no hay en ti felicidad, ¿cómo puedes tocar el corazón de otros para impartirles lo que Dios ha puesto en ti? Tenemos al alcance la felicidad, amados hermanos, y es cuestión de elección. Tú puedes elegir
ser feliz. Sin importar tus circunstancias, desempleado, enfermo, abandonado, en tribulación, con un montón de cosas encima, tú puedes ser feliz. Porque Cristo viene a ser la lente a través de la cual ves la vida. Y tú sabes que todo proceso, por doloroso que sea, es temporal. Entonces, si tú vives el proceso doloroso a través del lente correcto, como Pablo y Silas, en el cepo y con la espalda destrozada, podrás cantar y mostrarle al mundo que eres feliz. ¿Comprende eso? Vamos a concluir con esta cita, y es 2 Corintios capítulo 13, versos del 11 al 12. Amén. Lo leemos juntos a la cuenta de 3, ¿le parece? 1, 2, 3. En fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. ¿De qué te habla eso? De que hay abundancia en el corazón, hay felicidad. Y me encanta cuando dice: en fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración. Porque antes de venir a Cristo, el mundo nos apaleó, nos llenó de complejos, nos llenó de heridas, nos llenó de situaciones que nos obligan a ver las circunstancias desde una lente de dolor. Pero la Escritura dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No solo está hablando de la justicia que recibimos de Jesús al haber puesto en Él nuestra fe, habla de la transformación del corazón. Busquen su restauración. Busca renunciar a la amargura y abrazar el gozo. Renunciar a la frustración y agarrar la esperanza. Hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz, sean felices, y Dios, el Dios de amor y de paz, estará con ustedes. ¿Y saben qué es lo más hermoso de eso? Lo podrán demostrar a los demás. Y no hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Pero no puedes hacerlo si no eres feliz. Hace muchos años tuve una compañera de trabajo que ella recitaba constantemente la siguiente frase. Y ella decía: si yo no soy feliz, yo no quiero que nadie sea feliz. Y se lo tomaba muy en serio. Hay muchas personas en derredor así. Seamos la diferencia, seamos la luz del mundo, seamos la sal de la tierra. Amén. Póngase de pie, por favor, y vamos a darle gracias al Señor. Padre, queremos darte gracias por esta palabra que has enviado para nosotros. Señor, danos la oportunidad de reconocer en qué maneras hemos permitido que nuestra vida vaya mermando en felicidad, y danos la capacidad, Señor, para elegir. Abre nuestros ojos para ver. Danos la sensibilidad de nuestro corazón para poder abrazar todo aquello que por gracia tú nos has concedido. Que dejemos de prestar atención a lo que no tenemos y comencemos a darte gracias por lo que tenemos y lo que no tenemos. A tener una actitud, Señor, que haga que prevalezcan en nosotros el amor, la paz, el gozo, la esperanza, la estabilidad y la plenitud. Sé en medio de nosotros, Espíritu Santo. Ponemos delante de ti nuestras cargas y te damos la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.